Bueno, me encanta que entren chicas porque está bueno que las energías que vamos trabajando las desarrollemos nosotras, ¿sí? No solo, en este caso parece una energía masculina, pero en realidad es una energía que viene del centro del corazón, la valentía. La valentía es lo contrario a la cobardía, ¿sí? Y hoy me pregunté en un momento, porque vino esta energía muy de casualidad, el tema de la valentía, y me pregunté en un momento si había hecho alguna autosanación fractales del miedo de la cobardía, ¿no? Porque, y como hice casi 30, no recordaba, digo, a ver, la empecé a buscar y no está. Dije, bueno, voy a preparar en estas semanas también la autosanación de la cobardía, para que ustedes puedan trabajar primero la limpieza de la energía y después la expansión de esta. Podemos igual seguir expandiendo la valentía, no hay problema, pero si sentís que necesitas hacer la otra, la voy a preparar también de forma tal que puedan trabajar las polaridades. Por un lado, digamos, la energía de la cobardía sería una forma de miedo que hace que nosotros nos retraigamos, ¿sí? Entonces, bueno, es interesante poder retirar profundamente esos miedos para que la energía de valentía y de valor se expanda a un nivel mayor en nosotros. Así que bueno, promesa hacer esa autosanación. Pero bueno, hoy vamos a trabajar esta energía. Voy a hablar un poquito de qué es. Hola Coco Carolina. Y vamos a meditar y activar esta energía en nuestro campo de energía, ¿sí? ¿Qué es la valentía? La valentía es una actitud, y la valentía tiene que ver con la forma en la que accionamos. Generalmente nosotros en la vida enfrentamos distintas situaciones, gracias por los corazones. Vamos enfrentando distintos miedos que tenemos o experiencias que nos aparecen a lo largo del camino. Y puede que muchas veces nosotros queramos o nuestra alma quiere que hagamos algo, pero no nos animamos, ¿sí? Y esto puede ser en cualquier aspecto, hacer algo que nos gusta, pero que nos da miedo. Puede ser que ante una situación problemática nosotros queramos enfrentar a esa persona, pero nos da miedo, o no sabemos decir que no, o no sabemos poner límites, ¿sí? En general, de hecho por eso decía que la energía femenina suele ser como más temerosa en este punto, aunque no es propio de las mujeres, ¿no? Sino de la energía femenina que hay en todos nosotros, ¿sí? Suele ser como la que prefiere, digamos, ignorar una situación problemática a encararla, ¿sí? O sea, si nos da miedo que las consecuencias sean problemáticas, no encaramos esas situaciones, dejamos que lo que sucede siga sucediendo y bueno, y mientras nosotros más o menos quedemos en nuestra zona de confort, seguimos ahí. Eso es porque percibimos que hay riesgo al actuar. Cuando nosotros encarnamos la energía de valentía, nos vamos a empezar a permitir accionar. Y accionar con la energía del amor. Hola Edna, ¿qué tal? Entonces, muy importante trabajar con esta energía para nosotros conectarnos con lo que realmente queremos, ¿sí? Porque si nosotros estamos siempre en algún punto limitándonos por el miedo, no salimos al mundo, ¿sí? Y es más, puede que el mundo, ¿sí?, nos empiece cada vez a limitar más, porque todo nos empieza a dar miedo, ¿sí? La valentía hace que
nuestro corazón se expanda y que eso que sistemáticamente, hola Juani, hola Ale, que sistemáticamente nos da miedo, no sea lo primero que pensamos cuando vamos a hacer algo. Porque imagínate que si vos tenés miedo, lo que sucede es que querés hacer, no sé, irte de viaje, querés salir a tal lado, querés decirle que no a tu jefe pero no estás de acuerdo con lo que te pidió, o decirle, o proponerle hacerlo de otra manera, pero si te da miedo, no lo haces porque temes a las consecuencias, ¿sí? Y a veces nos perdemos la oportunidad de proponer y de movernos para que otras cosas lleguen a la vida, ¿sí? Entonces la valentía tiene esta forma de llevarnos por el camino de nuestro corazón, ¿sí? Lo hacemos con miedo, dicen muchos, ¿no? O sea, en lugar de impedirnos el accionar, es bueno, tengo miedo, no sé cómo va a salir esto y puede salirme mal, pero prefiero hacerlo. Porque, digamos, si no me voy a quedar en un lugar que no me está haciendo feliz, ya sea un lugar energético como un lugar físico, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando con activar esta fuerza. Todos tenemos energía de fuerza. Y la energía de fuerza la tenemos a partir de lo que sentimos, ¿sí? No solo la energía baja, la energía que tiene que ver con el poder sexual, sino más bien la fuerza, que es una energía más alta en nuestros chakras, que viene del centro del corazón, ¿sí? Este es un centro que continuamente nos conecta con nuestra alma. Entonces, si yo activo este centro y lo voy desarrollando, empiezo a seguir el camino de mi alma. Y aun con miedo, que puedo tenerlo, voy haciendo eso que me da miedo, ¿sí? Y si todos, yo siempre pienso, ¿no? Si todos pudiéramos tener un poco más de coraje, ¿no? En la vida y encarar algunas situaciones que nos dan tanto miedo, esos que a veces nos quieren avasallar, ¿no? Energéticamente, tendrían más miedo de avanzar sobre otros, o sea, o al menos tendrían más cuidado. Recuerden que a nivel energético son polaridades. Entonces yo puedo estar en una polaridad o en la otra. Puedo estar en cobardía y del otro lado me voy a encontrar siempre con energías que abusen de mi supuesta bondad, ¿sí? O comodidad. ¿Por qué? Porque estoy poniéndome en un lugar de desempoderamiento energético. Y si viene la energía opuesta, que es alguien que, digamos, necesita manejar los hilos de otros, ¿sí? Nos vamos a encontrar en esta estructura dual, ¿sí? No hay nada que esté mal en realidad. El tema es, si yo estoy de un lado o del otro, no estoy en equilibrio, ¿sí? Cuando yo estoy en equilibrio, estoy en mi corazón. Cuando no estoy en equilibrio, no estoy conectado con mi corazón. Entonces, también esa es otra clave para darnos cuenta, esas situaciones que nos ponen en alarma, en alerta, en angustia, alguna emoción negativa, es porque nos desconectamos de este centro. Porque cuando estás acá conectado, el miedo desaparece rápidamente, lo trascendés, lo encarás, te vas moviendo. Cuando hay algo que te desconecta, hay que buscar cuál es el motivo por el cual vos te desconectás para poder sanarlo. Pero podemos siempre, solo con poner las manos en nuestro corazón y respirar, volver a conectar con nuestra alma, ¿sí? Entonces, también muy importante hacer este trabajo de
entender que si yo estoy en una energía donde me conecté en lugar de con mi valentía, con mi cobardía, ¿sí? Estoy en miedo y estoy desconectado. Entonces, pongo las manos en mi corazón y empiezo a sentir mi corazón y a respirar en mi corazón. Y ese miedo se empieza automáticamente a transformar en otra cosa. Empiezo a ver por qué no debiera tener tanto miedo. Si alguno me quiere contar, ¿qué les pasa a ustedes con el ser valientes? ¿Se sienten valientes? ¿En qué situaciones? ¿En cuáles no? ¿Cómo encaramos, mientras que algunos si quieren me cuenta o me hace alguna pregunta, que para eso también abro este espacio un poco para que si necesitan hacer alguna pregunta o digamos, tienen alguna cuestión que esté vinculada a la temática, aprovechen. Bueno, decía, ¿cómo nosotros podemos trascender esta energía de cobardía y saltar del miedo a la valentía? Bueno, una de las claves es que generalmente eso que nos da miedo es porque también puede que haya algo que en nuestro propio ser nos esté impulsando a que experimentemos. Entonces, como no es algo que está fuera de nuestro ámbito natural. Vos creciste y te educaste de acuerdo a las experiencias de tu vida en un cierto ámbito, en un cierto entorno, con unas ciertas condiciones, con unas ciertas creencias, ¿no? Todo eso nos va de alguna forma marcando un espacio de seguridad. Hola Vivi, ¿qué tal? Cuando estamos en este espacio de seguridad, nosotros nos sentimos valientes, ¿sí? Dentro de este espacio. Ahora, cuando yo quiero hacer algo que está fuera de lo que estoy acostumbrado, ya empiezo a sentir muchas veces, depende de la personalidad por supuesto de cada uno, más o menos miedo, ¿sí? Y empiezo a tener dudas, todos esos cuestionamientos que nos dijeron, o la espiral hacia adentro, ¿qué tal? Entonces, todos esos preguntas que nos hacemos porque tenemos que salir de nuestro círculo de seguridad o de nuestro espacio de comodidad, ¿cómo las podemos encarar de tal forma de igual permitirnos salir, o sea, trascender esos miedos, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos hace unas meditaciones atrás la energía de la felicidad, ¿sí? Hablamos de la alegría. Cuando vamos a hacer algo que para nosotros es desconocido, es muy importante expandir esta energía. O sea, hacerlo desde la emoción o desde la ilusión, pero la ilusión como de la esperanza, la energía de positividad, movernos desde este lugar, o sea, no salir con miedo, saber que tenemos miedo porque bueno, o sea, no es algo que conocemos, entonces nos da miedo, pero hacerlo de todas formas, ¿sí? Y también puede ser muy útil usar nuestra sabiduría, ¿sí? Porque si nuestro ser, nuestra alma nos está llevando a hacer algo, podemos movernos desde esa sabiduría interna, darnos el tiempo, organizar esa acción, ¿sí? No es necesario que uno reaccione ante las cosas y eso es ser valiente, sino más bien conectar con nuestra sabiduría y a partir de esa sabiduría organizar los pasos que vamos a seguir para animarnos a hacer algo que es desconocido para nosotros o que es riesgoso para nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante conectar con la alegría de lo bueno que tiene encarar esa situación. Incluso, yo contaba en uno de los posteos que yo el año pasado decidí dejar una organización
en la que trabajé 11 años y que realmente cada día se volvía más tóxica que el día anterior, ¿no? Y la verdad que yo siempre la vi como con mucho potencial. Esa era mi visión del lugar. Entonces decía, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque no podía creer que un lugar que tenía tanto potencial siguiera el camino del abuso laboral, básicamente. Yo, como profesional, no lo podía aceptar. Era como, ¿cómo puede ser que no se den cuenta que esto no está bien? Pero la realidad es que ellos tienen ese camino y ese aprendizaje que hacer. Y yo había llegado al punto donde para mí eso ya no era mi camino. Yo sentía que era un lugar que no conectaba conmigo. Era sumamente negativo en sus formas y tratos. Entonces, en un momento, realmente, para poder tomar el coraje de tomar este camino, que por supuesto a todos nos da miedo dejar un espacio en el que estuviste tanto tiempo, me puse a conectar internamente conmigo y a preguntarme qué era lo que yo quería, por qué yo me sentía así en ese lugar, por qué, digamos, estaba viviendo las experiencias que estaba viviendo. Y a partir de tomarme ese tiempo, pude tomar la decisión que si yo hubiera estado tal vez en un momento más del ritmo de la vida cotidiana, que es cuando estamos como muy activos, tal vez no me hubiera dado el tiempo, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando nosotros encaramos alguna situación en la vida donde nos da miedo porque, digamos, no sabes qué viene después, por ejemplo, en una pareja podría ser, digamos, vos sabés que tu pareja no funciona, pero de todas formas la mantenés a lo largo del tiempo porque da más miedo estar solos, supuestamente, ¿no? Para algunas personas, no todos sentimos lo mismo, pero para tener otro ejemplo. Bueno, nos da miedo esto, entonces no tomamos las acciones que debiéramos tomar, que en realidad nos devolverían, ¿sí?, la oportunidad de tal vez vivir otra experiencia, ¿no? Me quedo en esa experiencia, sigo viviendo esa experiencia negativa, la sigo manteniendo a lo largo del tiempo y tal vez un día estalla y digo, ¿cómo no tomé la decisión antes? ¿Sí? Entonces, y por ahí nos sentimos cobardes porque podríamos haberlo hecho, haber tomado la decisión. Cuando nosotros no la tomamos, la va a tomar la vida. En muchos de los casos, no en todos, pero en muchos de los casos la vida nos va a llevar a experimentarlo para que nosotros, por ejemplo, encaremos el miedo a la soledad, si ese fuera el caso del ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros nos permitamos accionar, ¿sí? Y accionar desde el mejor lugar, decir, bueno, si esto se terminó, voy a encontrar un compañero mejor, voy a encontrar un mejor trabajo, voy a encontrar otras oportunidades o otro camino en la vida. Entonces, si yo me conecto con eso, no tomo la decisión o la acción desde un lugar de miedo, sino que la estoy tomando desde un lugar de integridad. ¿Sí? La integridad viene de el tener sanado este centro. ¿Sí? Así que mi recomendación, más allá de obviamente hacer un trabajo de limpieza de todos los chakras o de todos los centros de energía, mi recomendación es hacer una profunda sanación de este centro. ¿Sí? Hay una meditación que hicimos de sanación del corazón, ¿sí? Están todos los chakras trabajados también en meditación, pero hay una meditación donde trabajamos chakra corazón, que la pueden buscar aquí o en YouTube, y digamos, trabajar este centro para ir liberando
heridas que pueda haber, si a todos nos toca venir a aprender, todos tenemos algún tipo de experiencia triste que soltar, ¿sí? Así que, en principio eso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren ir a la meditación? Gracias a vos, Sabrina. ¿Que tenés alguna pregunta, alguna duda? Vamos a trabajar hoy fuerte con este centro también, ¿sí? Porque justamente lo que necesitamos es restaurar aquí algo que nos permita ser más valientes, ¿sí? Así que vamos a trabajar con él. Hola Mabel, bienvenida. Vamos a empezar con la meditación, ya que no me contestan hoy, pero están por aquí, los veo. Bueno, voy a empezar con la meditación. Vamos a respirar. Tenemos una mesa energética buenísima. Les digo la verdad que cada vez estoy más asombrada. Yo preparo la mesa previo a hacer la meditación y bueno, vengo trabajando con esa energía unas horas antes y aparecieron increíble. Les leo un poquito, después igual les hago un videito. Pele, ¿sí? Que es la diosa del volcán, ¿sí? Pasión, su mensaje, pasión divina. Después apareció otra diosa que es Ishtar, ¿no? Límites, que es otra energía de valentía, ¿no? O sea, nosotros tenemos por un lado la energía de la fuerza y por otro lado la energía del límite. Así que juro por Dios que yo barajo las cartas y saltaron 3 cartas así que cayeron al piso increíble. Y después salió Ixel, la diosa sanadora, que digamos ya venía saliendo varias veces previo a esto. Y tenemos ángeles, tenemos al ángel de los sueños y al ángel del conocimiento, que me pareció también un mensaje interesante, que esta energía también conecta fuertemente con el campo astral. Entonces, cuando nosotros vamos trabajando el campo astral, que es uno de los campos que enseño a trabajar, vamos sanando desde el mundo de nuestros sueños, de nuestras vidas pasadas, y entonces vamos trabajando también todos estos aspectos y da la coincidencia, o al menos para mí es como una especie de conexión muy interesante, que a medida que nosotros vamos conectando con ese mundo de los sueños, también vamos trayendo conocimientos perdidos para nuestro ser, porque por ahí son conocimientos que nuestro ser adquirió en otras vidas, ¿sí? Y muy fuerte porque después salió una carta que es el llamado, que justamente habla de la información de vidas, de las experiencias de vidas anteriores. Entonces fue un mensaje muy interesante, ¿no? Cómo nosotros pudimos, si ustedes creen en otras vidas, yo creo obviamente, porque además las he visto en mis procesos de sanación o trabajando por supuesto con otros, con los registros y demás, uno puede ver esas experiencias que son necesarios sanar, o esos recursos que la persona trae de otras vidas, ¿sí? Así que bueno, tenemos una mesa mensajera muy interesante para esta meditación. Vamos a ir respirando. Y vamos a invocar al Ser Supremo.
a nuestro ser superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan. Ustedes pueden invocar también algún ser, energía luminosa, bondadosa, al que ustedes habitualmente le pidan, a sus maestros y guías, a nuestras almas. Y yo ya estoy sintiendo cómo se activa el corazón por detrás. Y vamos a invocar especialmente al Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel es uno de los arcángeles que justamente trabaja con esta energía y activa la energía de la valentía y de la fuerza. Y también vamos a trabajar con un dios hindú, Hanuman. Hanuman es el dios mono y es un dios que justamente desarrolla, o sus seguidores lo que, digamos, buscan es trabajar su fuerza, la sabiduría interna. Y me interesó mucho porque este dios hindú especialmente trabaja la energía de incorruptibilidad, que está muy asociada a la energía de los límites sanos, y equilibra la fuerza con la humildad, así que es una energía muy bella que nos va a estar acompañando en esta meditación. Ya se me activó acá por delante también. Sientan cómo su cuerpo se va activando mientras que van respirando. Ahí vamos a bajar primero al corazón de la tierra, así que vamos a sentir nuestro chakra raíz y toda nuestra columna. Vamos a permitir que nuestra columna vaya conectando su energía al centro del corazón de la tierra. Sí, va bajando como una luz que hay en nosotros, va bajando, 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 hasta que llegamos al centro de ese corazón. Y estamos ahí sintiendo la energía, esa calidez de la madre tierra. Pueden con sus manos sentir ese calor, ese fuego del corazón de la tierra. Incluso hoy vamos a ver a la madre tierra frente a nosotros. Como en forma de física, de mujer, esta gran madre. Hoy la conocemos físicamente y se acerca a nosotros. Nosotros somos hijos de la tierra. Y ella nos abraza, nos agradece por todo lo que estamos haciendo, por amarla, por cuidarla, por respetarla. Y sentimos cómo nos llena de energía la madre tierra.
vamos a despedirnos con un abrazo fuerte, agradecerle porque vamos a traer esa energía aquí a nosotros y vamos a ir iluminando cada chakra hasta la fuente para conectarnos con ella también. Vamos a nuestro chakra raíz, activamos esta energía que recibimos de la tierra, liberamos cualquier energía negativa, energías de miedo que pueda haber y expandimos nuestro chakra raíz. Agradecemos a todos esos seres valientes, nuestros ancestros, que gracias a su valentía aquí estamos. Y seguimos subiendo y vamos a nuestro chakra sexual. También liberamos cualquier energía, mientras que permitimos que la energía que nos entregó la tierra sea activada en nuestro chakra sexual. Y lo expandimos. Y seguimos subiendo. Y vamos a nuestro plexo solar. Sentimos nuestro plexo. Permitimos que la energía de la Madre Tierra se active en nuestro plexo solar y que libere cualquier energía negativa, de miedo, que esté bloqueando nuestro plexo, cualquier energía de ego que pueda estar desvirtuando la energía de este centro. Y lo expandimos. Y vamos a nuestro corazón. Y aquí en nuestro corazón también liberamos cualquier energía que esté bloqueando el corazón. Permitimos que el amor de la Madre Tierra entre en nuestro corazón y lo expandimos. Y seguimos subiendo. Y vamos a nuestro chakra garganta. Y aquí en nuestra garganta vamos a liberar cualquier energía negativa, de cobardía sobre todo. Vamos a eliminar el miedo. Aquí siempre quedan guardadas energías que están vinculadas al no decir, no confrontar. Vamos a liberar estas energías, a callarse, para que la energía del amor de la Madre Tierra, del valor que ella nos reconoce como seres, entre en este chakra y lo expandimos. Respira, cada vez que necesites respira, porque a veces salen energías. Y vamos a nuestro chakra Ajna. Y aquí en el Ajna permitimos que la energía del amor de la Madre Tierra ingrese en este chakra, liberando cualquier otra energía que nos esté desconectando del corazón, energías mentales que puedan estar
obstruyendo, bloqueando, atemorizando. A ver, vamos a buscar cordones, no hay. No. Bien. Y los liberamos. Permitimos que este chakra se active y se expanda. Y vamos a nuestra corona. Y aquí en nuestro chakra corona permitimos que el amor de la Madre Tierra se instale. Respirad. Si hay cualquier energía bloqueando, cualquier obstrucción que nos impide conectar con nuestra alma o con nuestro ser espiritual, lo liberamos. Y expandimos nuestra corona. Y la energía naturalmente va a subir, va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. Vamos a ir al centro del corazón o el diamante que hay en la fuente divina. Es pura luz, es amor, oh Dios. Y estamos llevando a Dios el amor de la tierra y nos devuelve ese amor en luz. Y ahora estamos totalmente conectados de la tierra, la madre, la fuente, nuestro Padre Divino y nosotros, Hijo Divino. Esta conexión es importante porque cuando hacemos esta conexión la energía fluye desde la tierra a la fuente, de la fuente a la tierra, ¿sí? Y nosotros estamos permanentemente fluyendo, ¿sí? Entonces si en algún momento te sentís desconectado, podés conectar. Respirá. Y ahora vamos a trabajar con nuestro chakra corazón, así que podés poner las manos en tu corazón. ¿Cómo sentís este centro? ¿Lo sentís apretado? ¿Lo sentís liviano? ¿Sentís que hay algo ahí que tal vez entre este centro y la garganta está medio bloqueado? ¿Hay alguna experiencia que aparezca en este momento que te active miedo o cobardía? Sentí. Tu corazón te va a decir que sí o que no. ¿Hay algo que necesites sanar exactamente en este momento de tu corazón? Te puede mostrar imágenes, alguna situación. También puede ser, ¿hay algún límite que te cuesta poner, establecer con otros? Permitirle a tu corazón que te muestre dónde hay falta de límites. Respira.
Vamos a elegir alguna de estas situaciones o experiencias que estás necesitando sanar. Alguna donde sentís que no podés o que no te sentís suficiente. Entonces nos da miedo actuar porque sentimos que no podemos, que no nos va a salir bien, que lo que sea que tu corazón en este momento quiera liberar, que vamos a liberar esa energía, ¿sí? Así que sentí tu corazón y le vamos a pedir que nos muestre esa energía aquí, frente a nosotros, en nuestras manos. ¿Sí? Yo te voy a prestar mis manos para que podamos liberar estas energías de dolor que quedaron guardadas en tu corazón. Vamos a permitir que estas energías se liberen. Pasito, deja que salga. Si tenés que llorar, llorá. ¿Sí? A veces ahí donde nos sentimos impotentes, sí, es porque hubo un gran dolor, no sabíamos qué hacer y está bien. Ahora esta energía la estamos liberando para que puedas estar conectado con tu conciencia y con tu alma. Vamos a cortar cualquier conexión que hay con esa experiencia dolorosa o triste o difícil. Ahí está. Respirá porque dolía, ¿sí? Y vamos a traer energía de luz, de la fuente divina y de amor de la tierra. Vamos a pedir que sane y que equilibre esa experiencia, que traiga justicia de Dios. Vamos trayendo esa energía, permití esa energía que vaya entrando en tu campo. Y llenando tu corazón de amor. Respirá, pues la respiración nos ayuda a que la energía entre. Y ahora volví a pensar en eso o en esas experiencias donde no te sentís valiente o no te sentiste valiente en el pasado, vamos a decir, porque esto lo soltamos, así que esto ya no está en nuestro campo. Y conecta con la energía de alegría, de nuevas experiencias, de nuevas formas de hacer, de experimentar, de moverte en el mundo con un nivel de seguridad mayor y de autovaloración mayor.
Sentí cómo cambia la energía y ahora vos sentís ante esas experiencias fuerza, que podés. Y vas a sentir como tu corazón cambió su estructura, está más fuerte, otra vez, íntegro. Con este cambio ahora realmente tenés la fuerza para accionar a través de esos miedos, ¿sí? No importa si tenemos miedo, también tenemos la fuerza para accionar a través del miedo y trascenderlo. Y la fe que está conectada a esta energía de alegría. Respirá. Y ahora decía, ahora soy valiente. ¿Me animo? Sí, puedo hacerlo. Repetí de nuevo, ahora soy valiente. Y una vez más, ahora soy valiente. Bueno, nos quedamos conectando y recibiendo esta energía de amor, de luz, con esta super sanación del corazón. Estoy sintiendo una energía de paz que está llegando muy linda. Bueno, ¿cómo se sintieron ustedes? Yo estoy sintiendo mucha paz, más estabilidad también. Esta meditación les va a dar más estabilidad interna, ¿sí? Así que vamos a agradecer. Si alguien me quiere contar algo, me cuente, y si no, bueno, no importa. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que los acompañaron, a quienes invocaron, a nuestras almas, a nuestros maestros y guías, al arcángel Miguel, y a Hanuman, que yo sentí mucha potencia energética también de esta presencia que es muy mágica porque conecta con la energía de la naturaleza también. Así que es muy mágica. Bueno, hola Egle, por ahí estamos terminando. Bueno, bueno, espero que realmente la hayan disfrutado. Es una meditación súper linda para hacer varias veces. Los invito a hacerla y realmente mi deseo es que todos los seres de la Tierra seamos más valientes, valientes desde el amor, ¿sí? No desde el poder, de una energía baja, sino de la energía más alta. Así que por eso es que hago estas cosas, para que cada vez seamos más las personas que nos conectamos con la energía del amor y podemos expandir el amor en el mundo, ¿sí? Y que no sea solo algo de tengo que hacer un curso, tengo que pagar tanto, sino que realmente tengamos a disposición este proceso. Bueno,
Gracias, fue muy, muy hermosa. Yo sentí mucho la energía del corazón, sentí cómo se destrababa aquí en la garganta también energía, ¿sí? Así que fue muy, muy liberadora. Sabri, gracias por compartir. Se alivió el dolor que sentía en mi pecho. Gracias. Gracias por contarme. Me alegra. Sí, y vas a ver cómo te cambia completamente la energía de tu campo. ¿Sí? Si necesitas hacerla de nuevo, trabajar alguna otra energía, hay varias meditaciones que pueden complementar esta meditación, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por contarme, porque no lo tengo a Carlos que siempre me cuenta, no vino. Así que bueno, gracias a ustedes, porque vi que estuvieron igual un montón de personas se fueron quedando o entrando y saliendo. Yo muy agradecida con ustedes. Les mando un abrazo y todo el amor de mi corazón para que la valentía se active en todos sus campos. Abrazo, gracias, Sabri. Gracias por acompañar. Gracias a mi hermana también por ahí que llegó a acompañar también. Bueno, nos vemos la semana que viene, seguro con alguna otra activación de otra virtud. No sé cuál va a ser todavía, como de costumbre, pero bueno, espero esta semana, si puedo armar la autosanación de la cobardía, voy a tratar de armarla. La voy a subir a YouTube, aviso, no aquí, porque me lleva mucho tiempo, no porque no la quiera compartir en Instagram, pero me cuesta mucho subirla por acá, tengo que pasarla a la compu, me lleva más tiempo. Gracias por los corazones. Por eso nada más. Entonces hay algunos videos que los subo a YouTube y les comparto a ustedes por esta razón, ¿sí? Por ahí les paso un pedacito, ¿sí? Y hay alguna otra más que tengo ganas de hacer de autosanación, así que las voy a hacer en algún momento. Bueno, que tengan un muy feliz domingo y nos vemos semana que viene, ¿sí? Con otra meditación y en esta semana, bueno, nos conectamos por aquí. Les mando abrazo enorme.